Vamos a continuar en esta mañana con la clase número 10. Estamos a la mitad del programa y hemos querido aprovecharlo al máximo, así que no hemos corrido, hemos tratado de ir lo más despacio posible. Hoy voy a dar oportunidad para preguntas, así que espero que podamos evacuar algunas dudas. Vamos a tener un momento de oración. Padre, gracias por este tiempo que podemos reunirnos para estudiar tu palabra y para escudriñar de cada una de las enseñanzas que aparecen en tu palabra, Señor, con el propósito de crecer y de estar más cerca de tu presencia. Gracias por este maravilloso libro. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Por supuesto hay que siempre regresar un poco atrás para ver cómo nos quedamos. Y hablamos tantas cosas la semana pasada que sé que algunos estaban procesando una cosa cuando yo estaba diciendo la otra. Mi interés es que vean la tendencia de los patrones que se repiten constantemente. Y quizás en cada época específica hubo algún ajuste de esos patrones, pero al final los autores bíblicos, dirigidos por el Espíritu Santo, trataron de ver que es una secuencia que se cumple todo el tiempo en la Biblia y que trae de alguna manera una expectatividad sobre lo que va a suceder en el futuro. Así que en algún sentido la Biblia fue escrita también con la idea de que usted puede predecir en algún sentido lo que va a suceder después. Una vez que tú te aprendes estos patrones y sabes que va a suceder siempre, de alguna manera puedes confiar en que todo está bajo control. Así que yo pienso de que no es descabellado decir que de alguna manera es predecible el texto bíblico. Es predecible en el sentido de que tú no te vas a ir encontrando fenómenos en la historia bíblica, sino cosas que deberían suceder. Por eso en algún sentido el lenguaje profético que está detrás en el trasfondo bíblico es casi necesario. Los profetas podrían en algún sentido predecir el futuro porque estaban también dentro de ese ciclo de patrones que permitía que ellos pudieran visualizar que en algún momento iba a suceder también lo que Dios había prometido anteriormente, porque así se comporta Dios. En algún sentido la Biblia está describiendo el comportamiento divino, cómo Dios se comporta. La otra cosa que afirma la Biblia es que Dios no cambia. Y si Dios no cambia, todas estas cosas están como ya acuñadas. Si Él dice una cosa y siempre se cumple, y si hay patrones en la Biblia de cómo se cumple, entonces deberíamos esperar todo lo que va a suceder. En algún sentido tenemos que creerlo. No estamos en presencia de un Dios que tiene un problema de carácter por la mañana y por la tarde cambia de opinión. No, este no es el Dios de nosotros. El Dios de nosotros no cambia. Significa que todo lo que ha pasado en el mundo, con sus consecuencias, tiene su raíz en el hombre, que es el que es voluble, es el que tiene sus problemas para comportarse, pero Dios no cambia. Entonces, todo lo que estás viendo es cómo Dios lidia con el problema para poderlo llevar nuevamente al curso natural que Él espera. Esto es lo que vimos en la primera fase, en la primera sección, hasta Génesis capítulo 11. Ahora vamos a ver que estos patrones se van a continuar cumpliendo, pero con algunos ajustes, porque Dios ha tenido que ajustar la historia ahora, después que algunas consecuencias han sido devastadoras. Y esto es un punto súper importante. Aun cuando Dios trata de mantener una línea de consecuencias, el ser humano se ha traído hacia sí mismo una serie de problemas que necesitan ser enfrentados en algún sentido. Por eso es tan importante hablar de la elección en todo momento. En el reino tenemos que hablar de la elección. Y quizás aquí vamos a hablar de la elección de una manera distinta como estamos acostumbrados a verla. La gente le tiene miedo a la palabra elección
por la razón de que siempre trata con un fenómeno de la Reforma, que es típico que surgió en la Reforma, aunque es tan antiguo como los padres de la Iglesia. Agustín de Hipona fue el primero que habló sobre esto de una manera enfática. Pero a la gente le preocupa de que cuando hablamos de la elección se podría filtrar en algún sentido el concepto de que Dios elige a algunos para salvarlos y a otros para perderlos. Ese concepto que está en el calvinismo supralaxario, donde Dios elige a unos para salvarlos y a otros para perderlos, no parece ser el concepto de elección que hay en la Biblia. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Hay que estudiar la Biblia exegéticamente para darnos cuenta de que es absurdo en primer lugar, porque los creó entonces. No los hubiera creado. Si los vas a elegir para perdición, no los hubiera creado. Además, no habla del carácter de Dios. No habla definitivamente del carácter de Dios. El carácter santo, benevolente, manso, humilde de Dios, no habla de un ser que crea a algunas personas para perderlos después. Su elección no puede ser eso. Sin embargo, tenemos que ajustarnos al texto bíblico, a ver hasta dónde nos puede llevar. También tenemos que entender de que en algún sentido el Espíritu de Dios te da iluminación para darte cuenta de que algunas cosas no pueden ir. Y si tú cuando estás estudiando la Biblia sientes que hay algo que no suena bien, es porque no suena bien. No podemos desoír la voz del Espíritu. El Espíritu te lo está diciendo, esto no suena bien. Es como cuando nosotros incluso oímos hablar de Jesús como que no es Dios. ¿Qué pasa ahí cuando aparece una declaración que dice, no, Él no es Dios, Él es un profeta, Él mismo dijo que Él era el Hijo del Padre? En algún sentido, aunque tú no tengas la evidencia bíblica todavía y no lo hayas estudiado, ¿te suena algo mal? Porque tú dices siempre, si Jesús no es Dios, ¿en qué estamos metidos nosotros? Siguiendo a un hombre cualquiera. Hay algunas cosas que el Espíritu te dice de plano, esto no funciona así, vamos a buscar argumento bíblico, pero esto no puede funcionar así. De otra manera se contradicen doctrinas fundamentales de la Biblia. Así que, como cristianos tenemos la libertad de poder tener opiniones sobre diferentes aspectos bíblicos, pero no podemos ir contra el corazón de la doctrina. Hay algunas doctrinas que son imposibles de cambiar porque destruye el fundamento de toda nuestra creencia. Yo creo que quitar a Jesucristo, la divinidad de Cristo en algún punto de cualquier interpretación destruye la doctrina. No hay discusión sobre eso. Si Jesús no es divino, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. Y yo puedo atreverme a decir que si Dios elige a algunos para perderlos, tampoco se sostiene la doctrina. No hay forma de que usted pueda establecer una relación entre un Dios amoroso y un Dios que crea para destruir, que es la idea del calvinismo supralaxario. Así que, aunque esto lo vamos a poner en paréntesis ahí y separarlo para otro momento, tenemos que hablar de la elección, porque todo está siendo guiado por la elección. Dios tiene que elegir a la gente. La iniciativa empieza en Dios. Y esto usted tiene que entenderlo tácitamente. Abraham vivía tranquilamente en Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra, lo demostramos la semana pasada, que se había hecho un sigurat, al igual que el que estaba en Babel, donde se establecían ritos paganos, diabólicos y en algún sentido demoníacos, que establecían una independencia absoluta de Dios. Queremos hacer este tipo de relación con los demonios para no tener que lidiar con Dios nunca. Esto es la expresión máxima del desafío contra Dios. Así que no vayan a pensar nunca, y esto lo repito porque lo dije la semana pasada, que la idolatría es un pecado sencillo. El primer mandamiento, que está en Éxodo capítulo 20, le dispara directo a eso. Primer mandamiento.
no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni te postrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. El primer mandamiento te dice que no te puedes meter en esto. Ahora, si lo vemos como lo vimos la semana pasada, de que estaba generalmente relacionado con demonología, es más seria la cosa. Así que Dios tiene que elegir, y cuando elige, llama. Y aquí viene a establecerse palabras que nosotros las conocemos del Nuevo Testamento, porque es el libro que más hemos estudiado. Pero la palabra llamar en griego es kaleo, llamar. Kaleo significa llamar hacia afuera. La intención era llamar hacia afuera. Viene de una costumbre que tenían los antiguos de llamar a su pueblo a la plaza pública. La gente estaba en sus casas, los excaleaba hacia afuera, por si quieren entender la palabra. Los llamaba hacia afuera para que vengan a la plaza y yo puedo hablar con ellos. Esa es la idea de la palabra que se traduce congregar. Cuando tú congregas a la gente, lo que hace es llamarlos desde su casa hacia afuera. De ahí viene la palabra eclesía, llamados hacia afuera. ¿Qué significa? Iglesia. Entonces, la palabra iglesia significa en su sentido primario un grupo de llamados hacia afuera. Toda la idea que está detrás de todo es, Dios siempre nos llama. Y la elección no es simplemente atribución de responsabilidades, es también salir del medio donde tú estás a un espacio donde yo puedo lidiar contigo de manera especial. Eso sucede en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento. Siempre que hay elección, hay separación. Porque yo quiero darle un tratamiento especial a este grupo de personas. Dios elige a Israel entre todos los pueblos de la tierra. Probablemente el pueblo más pequeño de la tierra. Dios elige a 12 apóstoles, aunque habló a miles de personas. ¿Por qué habló a 12 apóstoles solamente? ¿Por qué escogió a 12 apóstoles? Porque era la única forma de poder intimar con ellos. No puedes preparar un movimiento que puede alcanzar hasta lo último de la tierra si no lidias con personas de manera personal. Dios conoce el corazón de cada individuo y sabe que no hay un ser humano que sea perfecto. Y para poder equiparlo de una manera especial hay que llamarlo, hay que entrenarlo de manera especial, hay que lidiar con todos sus problemas emocionales y de todo lo demás. Yo les puedo hacer un estudio de las emociones de los 12 apóstoles. Todos estaban bien desequilibrados. Judas fue el que menos habló y al final se destapó con la más grande. Pero Juan y Jacobo tenían problemas de personalidad serios. Se tuvieron que buscar a su mamá para que viniera a negociar con Jesucristo acerca de quién estaría a la derecha y a la izquierda en su reino. Mamá, yo me imagino cómo sería aquello, ¿eh? Mamá, ¿tú crees que podamos negociar con el Señor que cuando Él empiece a reinar yo esté a su derecha y Jacobo a su izquierda? Sí, mijo, vamos a hacer eso. Jesús aquí, caballero, piensen, ¿cómo pudo haber sido aquello? Y la respuesta del Señor fue tan paciente. Ay, Dios mío, cuando yo veo al Señor hablando esto, yo nunca hubiera podido ser el Señor Jesucristo. Nunca. Porque ahí mismo me hubiera fajado con ellos. Pero ¿de qué tontería estamos hablando? Pero qué paciencia para esperar a que ellos pudieran entender todo de una vez y por todas. Jacobo y Juan. Tomás tenía un hermano gemelo. Por eso le llamaban Tomás el Dídimo, el gemelo. Y no sabemos cuál de los dos era el que estaba en el grupo con Jesucristo, pero la realidad es que uno de los dos no estaba bien de su cabeza.
Ha estado todo el tiempo haciendo milagros, incluso cuando fue comisionado por el Señor para echar fuera demonios, estuvo allí. Y cuando los apóstoles dijeron, el Señor ha resucitado, él dice, no, hasta ahí no llego. Y da la impresión de que está empezando en el Evangelio. Ven acá, Tomás, tú no has estado con nosotros aquí todos estos 3 años. ¿Cómo es posible que si el Señor lo único que ha estado diciendo es que destruir este templo, lo reedificaré en 3 días? ¿Cómo es que ninguna de estas cosas te sonó? Y ahora de repente vienes con esta incredulidad. ¿Y quiénes estaban al pie de la cruz? Apenas Juan estaba al pie de la cruz, que con razón se fue llamado el discípulo amado. Pero es que Juan tomó algunas decisiones que los demás no pudieron tomar. Quizá Juan no era el que más hablaba, pero era el que más hacía. Todo esto para decirles a ustedes, mi hermano, que estamos en presencia de personas completamente falibles. Así que en la Biblia no hay personas perfectas. Dios tuvo que lidiar con personas bien incapaces. Y por eso la elección es siempre tan importante. Porque Dios elige. No solo elige porque la persona es buena, ¿ok? Y fíjense para que ustedes se den cuenta que cuando Él elige a una persona no es por los méritos de esa persona. Esta persona era buena y por tanto Dios la eligió. No aparece así en la Biblia. Siempre dice que halló gracia. ¿No se dan cuenta que es una frase que se repite constantemente? Y halló gracia. ¿Qué quiere decir? Que Él no era bueno, pero a Dios le plugo. Es el interés de Dios hacer este tipo de cosas. Ahora usted podría decir, pero Abraham fue el padre de la fe. Así le hemos llamado. Pero Abraham fue literalmente el padre de la incredulidad. Si ustedes me van a decir, les puedo mencionar todos los eventos de su historia de incredulidad. Así que la historia de Abraham no es distinta a la de los otros héroes de la fe que aparece ahí en Hebreos capítulo 11. No es distinta, es simplemente Dios haciendo algo sobre aquella masa informe e incapaz. Así que la elección es el llamado de Dios para hacer algo a su favor a pesar de las condiciones que existen. Cuando Dios te llamó, no te llamó porque tú eras bueno, sino porque Él quería usarte, a pesar de ti. Dios te llama y te elige a pesar de ti. Lo otro que va a venir es el rechazo. Pero a partir de ahora, rechazo no es como en la era de Adán. El rechazo en Abraham va a comenzar a ser incredulidad. No pueden aceptar la obra de Dios. Y también tenemos que ser honestos, es una incredulidad temporal. Porque la incredulidad nunca es absoluta. En ningún sentido la incredulidad es absoluta. Porque es circunstancial y es temporal. Cuando usted ve a una persona que es incrédula, nunca le eche la tierra arriba. Porque siempre la incredulidad es por el momento. Dios está trabajando con él. Una de las frases que más me gusta del Nuevo Testamento es cuando el Señor dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca están descansando o tomándose vacaciones, siempre están trabajando en ganar a uno más para Cristo, para la salvación de la humanidad. Dios es el que está trabajando a través de mucha gente, a través de su Espíritu Santo, pero básicamente Dios trabajando. No es nadie haciendo nada por Dios. Cuando hay rechazo temporal. Y esto es algo que debemos verlo así para que siempre que prediquemos con gracia. No sé si les ha pasado, pero yo conocí a un individuo que cuando predicaba el evangelio después los enterraba. Ni les hablaba más. Ya. Los mandaba para el sartén del infierno. Ya, no, porque yo fui claro. Yo le dije el evangelio desde tapa a tapa, las 4 leyes espirituales. Y la persona me ignoró. Bueno, tú oraste al Señor,
¿Tú te preparaste para ese momento? ¿Tú dejaste que el Espíritu fluyera o tú fuiste con toda tu intelectualidad y tu supercapacidad a hablarle a la gente? No funciona así. Usted es un instrumento de Dios. Y cuando usted se pone en sus manos, lo primero que tiene que orar es decirle, Señor, dame la habilidad hoy para ganar el oído de esta persona para que luego tú le ganes el corazón. Porque lo único que usted va a ganar es el oído, llamar la atención. Nadie se convierte por tu habilidad. Cuando usted predica el Evangelio, usted tiene que orar primero para que el Espíritu esté obrando a través de cualquier circunstancia que está sucediendo en el momento. Y cuando usted lo hace, usted va a ser capaz de poder visualizarlo más fácilmente, cómo Dios obra a través de circunstancias increíblemente insignificantes. Es nuestra incapacidad lo que a veces impide que nosotros podamos ver el desenvolvimiento de la obra de Dios en medio de su pueblo. Y a lo mejor estamos preocupados por aprender un poco más de la Biblia o entrenarnos un poco más, porque yo creo que el asunto es que no sé predicar correctamente. Déjame decirte algo, no es así tampoco. Está bien que estudies la Biblia y que te prepares, pero no es tu intelectualidad lo que gana a las personas. Es Dios llamando a la gente, Dios eligiendo a la gente, Dios tratando con las personas. Y por tanto es imprescindible que siempre veas que una persona cuando rechaza no está desahuciado por el Señor. No. Hay personas que han estado recibiendo el Evangelio por 20 años y luego en el 21 se convierten. Y si alguien no hubiera tenido la paciencia suficiente para esperar por la obra de Dios, en el momento de Dios, en las circunstancias exactas de Dios, probablemente lo hayan mandado para el infierno. Y es muy importante que no administremos el infierno. No tenemos nosotros la responsabilidad de administrar el infierno. Eso es algo que pertenece exclusivamente al juicio de Dios. Nuestra responsabilidad es comunicar la verdad todo el tiempo que fuere necesario, de 1000 maneras posibles, siempre con la capacidad de decir, y Dios obra a través de nosotros, no a pesar de nosotros. Luego viene la intervención redentora de Dios. A partir de ahora ya no es un juicio simple, un juicio que destruye todo para volver a empezar. Recuerden que en la era pasada de Adán, cuando todo se destruía, se volvía a empezar todo otra vez. Vamos a ver si podemos darle una oportunidad al hombre para que vuelva a empezar. Lo volvía a hacer mal y volvía a destruirse todo. Pero ahora, en la era de Adán, en la era de Abraham, que es la era de la fe, el Señor ahora ha diseñado un plan que tiene que ver con la capacidad de redimirse del hombre. El hombre puede redimirse a través de una intervención divina. Entonces, esta intervención va a estar enfocada en dirigir el reino de Dios a través de los vericuetos necesarios que llevan a la obra de Dios a su feliz término. Ya Dios no se va a rendir ahora para empezar de nuevo. Él simplemente va a usar la materia prima que existe y va a continuar adelante. Y por eso vamos a ver siempre en cada ciclo avance del reino. En vez de ver un reinicio, vamos a ver que va a otro nivel. Más encuentro, más profundidad, más relación, mejor visibilidad del reino. Entonces, bueno, nuestro punto acerca de la elección. Dios llamó a Abraham en Ur de los Caldeos, donde no había ningún tipo de relación con él, al menos desde el punto de vista de la elección. Abraham era un ser humano igual que otro cualquiera, educado bajo esta idolatría que existía en Ur. Dios lo tiene que sacar de allí para darle nuevas instrucciones y para que empiece a ser el vehículo de la promesa que Dios le ha dado. El reino, entonces, comienza en Abraham de una manera específica. Obviamente vamos a ver que el ciclo se cumple en Abraham también. Hay rechazo, el rechazo se traduce como incredulidad, duda, recaída, y para mí es mortificante porque uno dice, bueno, pero si ya se te había revelado. Se te había revelado, pero el ser humano es complejo, es muy complejo. Y Dios lo sabe.
justo al principio de ese llamamiento, todavía en Génesis capítulo 12, hay un episodio complejo en el que por causa de un hambre que había en la tierra de Canaán, Abraham tiene que irse a Egipto, y cuando llega a Egipto empieza a decirle a todo el mundo que su mujer, Sara, es su hermana realmente. Esto trajo plagas sobre Egipto, se puede imaginar, porque Dios había decidido que esta iba a ser una familia ahora bendecida por él. Cuando todo se sale de rieles, obviamente empiezan las plagas. El rey de Egipto tiene que llamar a contar a Abraham, y Abraham le dice, no, es que tuve miedo, y entonces tuvo que decir esta pequeña mentirita que le costó la vida a un montón de gente en Egipto. Estas partes nosotros las ignoramos, decimos, nada, estoy leyendo la Biblia. Pero esa es la conclusión que usted tiene que llegar. Un pequeño pecadillo se convirtió en picadillo para otra gente. Nosotros siempre estamos pensando en que los pecados, he pecado, me arrepiento, y las consecuencias que generaste, no sobre ti mismo, sobre todo el que tocaste. La gente piensa, no, yo voy y me arrepiento, Señor, en saco y ceniza, me arrepiento. Las consecuencias quedan. Así que cuando uno va a pecar, tiene que ser consciente de las consecuencias. Sobre todo, si este es un pecado que ha venido una y otra vez a tu vida. Ahora, vamos siempre a entender de que Dios no se rinde con nosotros. Y por tanto, aun cuando Dios le dice a Abraham que va a bendecir a su familia y que va a ser como la arena del mar, esto es una hipérbole. Pero significa, no vas a tener preocupación con tus descendientes. Primer problema que se enfrenta es, mi mujer es estéril. Como vamos a arrancar en esta promesa alegre de que voy a tener familia como la arena del mar, si mi mujer es estéril, el primer problema. Pero el problema de Abraham no es un problema realmente, es un acto de fe. Yo quiero que ustedes entiendan, cuando Dios te llama, te está dando todas las razones para que tú no veas el mundo como algo natural, sino como la obra y el resultado de su intervención. Cuando Dios interviene, las cosas son posibles. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y desde el primer momento, lo que es imposible para Abraham es posible para Dios. Cuando Dios entonces llama a Abraham, no le está diciendo nada, las cosas van, naturalmente te van a ir bien. No, yo voy a hacerlas suceder. Y esto no va a dejar lugar a dudas. Cuando tú te enfrentes a la realidad que vas a vivir, no va a quedar lugar a dudas de que yo estaba allí. Si Sara hubiera tenido la habilidad de parir, qué milagroso hubiera sido. Porque la descendencia puede ser grande, hasta una persona que no tiene problema para parir puede hacer una descendencia grande. ¿Se cumplen las promesas en ese sentido? No, lo que hace significativo esta promesa es que surge de un vientre estéril. Y por eso es divino, y por eso es una promesa cumplida verdaderamente. Una nación que sale de un vientre estéril. Ahí está la mano de Dios. No está la intervención humana aquí, no, porque él era un tipo bárbaro. Ahora, ¿qué pasa en la mente de Abraham? Ok, a ver, tengo que tener una decisión, porque ahora voy a tener una familia gigante, pero ¿qué hago? Entonces está tirado ahí en el piso porque él dice, no voy a poder. Ya lo hemos intentado muchas veces, mi mujer no sale en estado. Esta promesa se está retrasando un poco y me da la impresión de que no se va a poder cumplir. Ahí viene la duda, ¿ok? A mí me hubiera sido suficiente con la voz de Dios en el encinar de Manre. Me dice que esto va a cumplirse y yo... Pero obviamente yo soy el resultado también de una historia de todos esos problemas
Y entonces ahora yo puedo mirar retrospectivamente hacia atrás y decir, bueno, si hubiera sido yo, no hubiera sido lo mismo, obviamente. Pero entonces Agar, como siempre las mujeres son tan llenas de recursos, siempre están llenas de recursos, entonces dice, mi amor, yo creo que aquí no queda otro remedio. La promesa se va a cumplir, tú no te preocupes. Ahí está mi sierva Agar, que por cierto es egipcia. Ella te puede dar los hijos que a ti te hacen falta. ¿Estás segura, mujer? Me parecía Adán en el huerto del Edén. Pero ustedes ven que los mismos patrones se cumplen todo el tiempo. Así que accede a un pecado que podría usted decir, bueno, en esa época se hacía este tipo de cosas. No por voluntad de Dios. No es que Dios determinó que un hombre podía tener todas las mujeres que quería y entonces así fue. No, los hombres actuaron mal y crearon un caos social y crearon una cultura a partir de ese pecado. Pero la promesa de Dios era clara, así que Abraham vuelve otra vez a incumplir. Y en Génesis 16 aparece el fallo de Abraham. Engendra, por supuesto, a un hijo llamado Ismael, pero este no es el hijo de la promesa. ¿Este no es el hijo de la promesa? No. Ahora usted podría decir, bueno, pero fue primogénito de Abraham. Sí, Ismael fue el primogénito de Abraham. Pero las promesas son promesas. No tienen que ver con consanguinidad, ni tienen que ver con descendencia, ni tienen que ver con ningún tipo de aspecto humano. Porque lo que quiero que ustedes entiendan aquí es que Dios fue claro. Esta promesa no tiene que ver con lo que el hombre hace, sino con lo que Dios hace. Así que cuando Pablo explica esto en Romanos capítulo 9, simplemente te está diciendo, Dios le prometió a Abraham un hijo de su promesa. No de sus inventos. Este no es el hijo de los inventos de Abraham. Yo te dije que ibas a tener un muchacho y lo vas a tener. No tiene que ver con tu incredulidad. Así que este es el padre de la incredulidad. Ok, sucede todo perfectamente, ok. Llegamos al capítulo 18 de Génesis y estoy yendo rápido para que ustedes se den cuenta de que intencionalmente la Biblia está pasando por alto detalles innecesarios. Quiere que usted vaya a llevarse el meollo del asunto. Capítulo 19 capítulo 18 es el incidente de Sodoma y Gomorra, todo lo demás. Ya. Capítulo 20 parece un incidente fuera de lugar ahí, ¿ok? Resulta ser que Abraham se va a Gerar y otra vez tiene el mismo problema. Él tiene que decir a todo el mundo, no, esta no es mi mujer, esta es mi hermana. Con el único problema que a partir del versículo 17, Sara tiene 90 años. Así que esta historia del capítulo 20 está como aquí fuera de lugar, cronológicamente. No teológicamente, sino cronológicamente. Ahora usted me dirá, ¿cómo arreglamos este potaje? La misma estrategia que hemos usado hasta aquí, de hacer énfasis en el sistema teológico y no en el cronológico. Resulta ser que esta historia del capítulo 20 no aparece cronológicamente allí, pero está para demostrar que Abraham tuvo otros incidentes de fallo en su vida. Y que aún así la promesa se sostuvo, porque el reino de Dios continuó a pesar de Abraham. La historia del capítulo 20 no va ahí. Si usted se salta del 19 al 21, la historia sigue como si no hubiera problema. Hágalo, hágale el estudio para que lo vea. Sáltese el capítulo 20 y es como que si no estuviera ahí. Si ustedes quieren una explicación sobre eso, es muy simple. Las historias se narraron oralmente al principio. Ninguna parte de la Biblia se escribió directamente o inicialmente, sino que fueron narradas históricamente. Es posible que haya existido varias versiones de la misma historia o varias historias al respecto. El punto es que cuando los autores bíblicos empezaron a configurar todos los libros, simplemente tuvieron
estas dos historias que son muy similares, aunque no son exactas, no son completamente exactas. Al no ser exactas, no pueden ponerse a barajear aquí. Así que las ponen las dos, donde piensan que cronológicamente podrían ser. Lo más probable es que la historia del capítulo 20 haya sido anterior, mucho anterior, en el tiempo en que Abraham y Sara eran jóvenes. Y esto podría solucionar simplemente la historia, que está puesta en un lugar cronológicamente errado. Pero no quiere decir que la historia no existió. Así que, aclarado esto, mi punto es que los autores bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo, obviamente estaban intentando demostrar que Abraham falló una y otra vez. Y este es el padre de la fe. Después del rechazo vino la intervención divina. Y esto es una de las cosas que ustedes tienen que considerar siempre en estos ciclos de vida. Por lo cual se debe crear siempre una expectatividad de bendición y de esperanza. Dios no abandona a su gente en su incredulidad. Si los eligió, aunque veamos el espacio sombrío de la incredulidad, siempre va a haber una intervención divina. Y esta intervención siempre tendrá como objetivo corregir, resolver, redimir a un hombre que está generalmente perdido. En ambos incidentes, en el de Egipto y en el de Gerar, Dios intervino para salvarlos. La promesa no se pudo haber cumplido si no era a través de Sara. Y por tanto, en ninguno de los dos lugares hubo problema. A pesar de que Abraham temió y pensaba de que lo iban a matar por causa de Sara. Dios siempre preserva la vida de sus elegidos. Mientras... Sí, exactamente. En el segundo incidente del capítulo 20, Abimelech, el rey de Gerar, la toma como mujer, pero ella tiene 90 años. Si vamos a seguir cronológicamente la historia, en el capítulo 19 ella tiene más de 90 años. Ella tiene a Isaac a los 90 años. Y el punto de la historia es que en el capítulo 20 dice que ella era atractiva. Hay un desenchuche ahí. Es un desenchuche cronológico. No quiero que las viejitas se me sientan mal por esto, pero es obvio. Ahora, y sobre todo por el mismo asunto de que ya no hay posibilidades para una mujer que ya no tiene, no está en su periodo regular. Todo es una explicación simplemente para que usted entienda de que Abraham no cayó una sola vez. Hubo varias, y tenía tendencia a hacer lo mismo, a mentir. Tenía tendencia a mentir. Ahora, Dios siempre lo sacó y lo rescató. Y aun cuando Sara se rió cuando la promesa le fue dada, la verdad es que nació Isaac y le pusieron risa. O sea, como recordatorio de que te reíste cuando debías haber confiado. Cada uno de estos eventos tiene un significado muy profundo, porque esta gente desconfía, pero aún así Dios cumple su promesa. Y le pone al hijo risa para que te acuerdes de que no fue porque tú creíste, sino porque tú desconfiaste. Y entonces en la historia de los padres de la fe está un hombre que se llama Risa, porque su mamá se rió cuando le dijeron que iba a parir a los 90 años. No es por vista, es por fe. Y por tanto, en la última fase el reino avanza. Así que debemos estar convencidos de que la promesa que Dios le dio a Adán en Génesis 3:15 se cumple en Adán, en esta segunda fase. La simiente continúa.
tanto, debemos siempre recordar los elementos que forman un reino. ¿Qué arma un reino? ¿Qué es lo que arma un reino? Un rey, Dios, un pueblo, ya tenemos un pueblo porque tenemos ya una descendencia en Abraham, una descendencia que no es solamente por los inventos de Abraham, sino porque la promesa se ha cumplido en Sara. Y tenemos una tierra, la tierra de Canaán. Todos estos son símbolos. Nada de esto tiene que ser tomado desde el punto de vista literal. La tierra santa es la tierra de Canaán. La tierra santa es el lugar donde tú te relacionas con Dios. Nosotros no podemos santificar los lugares. La gente en Samaria decía que el monte Gerizim era el lugar. Y en Jerusalén decían, no es en Jerusalén. Y cuando Jesucristo habló con la samaritana en Juan capítulo 4, le dijo, mujer, la hora ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así que el reino obviamente en Jesucristo se cumple porque la gente empieza a ver las cosas asociadas a lugares, a puntos físicos, todo es desde el punto de vista espiritual. Sin Isaac no hay pueblo. Y por tanto, cuando nos introducimos en el capítulo 22, en la historia del sacrificio de Isaac, parece que hay un problema. ¿Cómo la promesa se puede cumplir cuando Dios mismo le está pidiendo a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac? Esto no es contraproducente, no es contradictorio a lo que Dios ha venido diciendo. Entonces, en situaciones como esta, siempre yo tengo que llegar a la conclusión, esto no tiene que ver con que el plan de Dios se cumple o no, es que Dios quiere probar otra cosa. ¿Qué Dios quiere probar aquí? Esta es la misma historia de Pedro después de la resurrección. Es un incidente muy parecido. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor Jesucristo? Yo digo que lo negó más veces. Porque lo negó verbalmente 3 veces, pero en la barca, cuando fue incrédulo, lo negó en algún sentido también. Y cuando le dijo, Señor, no te hagas ningún daño, que el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, también lo negó allí. Después lo oyen por internet. Exacto. Así que bueno, vamos a darle crédito a Pedro de que fueron 3 veces nada más. Yo digo que fueron más, pero vamos a decir que fueron 3 veces. Cuando Jesucristo resucita y lo ve otra vez allí, Pedro está cabizbajo, a pesar de que está siendo impactado por la presencia del Señor en la resurrección. Y entonces le dice, Pedro, ¿me amas? Capítulo 21 de Juan. Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Había que preguntárselo por 3.ª vez. No es para Dios. No es el conocimiento que Dios necesita. Pedro necesita metérselo en la cabeza. En algún sentido, sin palabras, el Señor le estaba diciendo a Pedro, Pedro, ¿tú te acuerdas que 3 veces me negaste? Así que debes ahora confesarme 3 veces. Y Abraham es llevado a la cúspide del monte Moria para que él mismo se convenza de que ha estado traicionando hasta ahora. Y fallando su fe. Y si quiere seguir adelante como un elegido de Dios, debe demostrar de que tiene ahora que confiar. Así que cuando va subiendo la ladera del monte Moria, viene con 20 dudas en su cabeza, pero está determinado a creer. Ya ha fallado muchas veces, pero ahora está creyendo. Y en ese preciso momento, en el monte Moria, cuando él empieza a ser el padre de la fe. Pasó de ser el padre de la incredulidad a ser el padre de la fe, porque allí fue probado al máximo. Y piensen en que la historia, que no tiene que ir a los detalles, entonces sí va a los detalles. La historia dice que el niño viene y le pregunta, papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿No les parece que eso está insidioso? Está morboso.
Si es lo menos que él quiere oír en ese momento, si tengo que sacrificar a mi hijo, no quiero ni oírlo hablar. Pero ahí está su hijo diciéndole, papá, ¿dónde está el sacrificio? ¿Y qué tiene que decir? Dios se proveerá. Tiene que creer, tiene que creer. En ese momento él está pasando su historia por delante de él como si fuera una película, está viéndolo todo y está diciendo, ¿en qué faltó en todos estos momentos de mi vida? Faltó la fe. Ahora no puede faltar la fe. Así que llegó a la cúspide del monte, agarró su cuchillo y entonces apareció el cordero. Y Abraham simplemente fue confirmado en su fe. Y de ese momento en adelante, la historia avanzó, no por los méritos de Abraham, sino porque Dios quiere que la gente que le sigue confíe, a pesar de que las circunstancias no nos favorecen en la mayor parte del tiempo. Bueno, con respecto al reino, ¿el reino empezó a visualizarse con Abraham o a visualizarse con Isaac? No. Fíjate para que veas que el reino está presente todo el tiempo, el pueblo está. O sea, ¿cómo decírtelo de una manera específica? El reino empieza en la elección. Dios elige a su pueblo. No puede elegir al mundo, porque el mundo obviamente ha fallado. Dios ama a todos, pero entonces tiene que hacerse de un reino un poco más limitado para poder a partir de ahí bendecir a todas las naciones de la tierra. El propósito de la promesa de Abraham en Génesis capítulo 12 es obviamente todas las naciones de la tierra. Pero Dios en esta segunda fase intenta empezar con un grupo pequeño. Tengo que perfeccionar a un grupo a través de la elección. Tengo que prepararlos a ellos para que sean voceros a una congregación más grande. Pero la bendición aparece allí palpable para todas las naciones de la tierra. Y te bendeciré y serás bendición a todas las naciones de la tierra. Eso sí era todo el mundo, estaba incluido allí y el reino está abarcando a todo el mundo, pero tiene que empezar ahora de una manera más pequeña. Jesucristo habló de esto también cuando habló del reino. Él decía que el reino de los cielos es como una moneda, una moneda que fue enterrada en el campo y uno compra el campo para preservar. O sea, es algo de valor. El reino de los cielos es también como una semilla de mostaza, que es tan pequeña, pero entonces empieza a crecer y a alcanzarlo todo. Empieza pequeño, siempre empieza pequeño. Y entonces esa es la idea que está detrás de la elección de Abraham. Empieza pequeño. Empieza incluso sin posibilidades. Sara es estéril. Entonces te la voy a poner bien fea para que entiendas de que tiene que empezar por fe. Esta era de la fe que empieza en Abraham es obviamente un desafío que Dios lanza al hombre para que ya entienda de que tiene que confiar. Lo mismo que pasó al principio. Esta es la misma historia de Adán, pero ahora con esteroides en Abraham. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algo que quieran comentar?